Hola Alberto, ¿cómo califica usted toda esta presión proveniente de Ucrania, esta retórica hacia los líderes europeos? ¿Qué le falta a Ucrania, que sigue criticando y en duros términos a algunos países? Bueno, yo creo que el conflicto ha llegado a un punto de no retorno. Zelensky, que hasta este momento era considerado como el presidente, ya no tiene capacidad de negociación. Lo ha determinado el órgano de seguridad del Estado ucraniano, controlado por los neonazis. Entonces, estamos en una situación en la cual lo único que se puede hacer, según estos neonazis, es firmar la capitulación de Rusia exclusivamente. Es decir, se ha llegado a un muro infranqueable. Zelensky ya no tiene capacidad de negociación y probablemente será asesinado si intenta hacer algo. Y los países de la Unión Europea han quedado prisioneros de una política absurda, ciega, de apoyo a la OTAN, de crear un conflicto con Rusia para debilitar a Rusia, como es el objetivo de Estados Unidos y de la OTAN. Entonces, estamos en un punto muy grave de la situación y probablemente serán las próximas horas o días en que se verá o no si hay una salida. Del lado ucraniano, por lo visto, hay una escalada. Del lado de la OTAN, evidentemente continúan con las políticas sin reflejar la situación real. Y los países europeos, como siempre, son enanos políticamente y siguen el dictado de Washington. Alberto, muchísimas gracias por este preciso análisis. Mientras tanto, la Unión Europea intenta presionar a Latinoamérica para que se vuelva contra Rusia mediante una gira por la región de Josep Borrell. Así lo denuncian varios movimientos sociales de Panamá que rechazan la presencia del alto representante del bloque para exteriores. Destacan que esta visita se suma a la de Antony Blinken, con el único objetivo de alinear a la región con las políticas de la OTAN y de Estados Unidos. Además, la prensa panameña destacó cómo el político español justifica todas las medidas de la Alianza Atlántica, pese a que en sus inicios criticaba su existencia. Borrell estará en el cónclave de cancilleres de Centroamérica y el Caribe que se lleva a cabo este martes. La jornada anterior se reunió con el presidente panameño y con varios cancilleres regionales tras haber visitado Chile. El sindicalista y político Gustavo Espinosa asegura que sería conveniente para América Latina tomar distancia y no hacer como la Unión Europea, que acepta completamente la postura de Washington. La Unión Europea lo que busca es hacer causa común contra Rusia para fortalecer las posiciones de los Estados Unidos. En realidad, lo que teme la burguesía gobernante en los países de la Unión Europea es la posibilidad concreta y tangible de que los pueblos busquen una respuesta independentista, una lucha contra la OTAN. América Latina no se siente materialmente complicado con la guerra. Se siente de alguna manera obligado a apoyar a Estados Unidos porque casi es una costumbre que los gobiernos de América Latina son furgón de cola de la Casa Blanca. Pero realmente eso no significa que se sientan comprometidos en los hechos con la política de Washington. Esto hace que tomen distancia. De hecho, han tomado distancia en las acciones porque no se han sumado a las sanciones contra Rusia, tampoco han roto relaciones diplomáticas con Rusia, que es lo que quisieran. El gobierno de Gabriel Boric buscará acabar con la percepción de un inmovilismo legislativo y en estos primeros días de mayo ingresará varios proyectos al Congreso según los medios de comunicación. La estrategia surge en medio de las críticas de diputados y la crisis de credibilidad que vive el recién nombrado Ejecutivo. Los problemas económicos y los antiguos retos como el conflicto mapuche se agravan. En este contexto, los niveles de desaprobación de Boric baten récords.
Vamos a analizar este panorama con nuestro compañero Martín Álvarez, que está acá con nosotros. Nos va a contar acerca de estos sondeos de percepción y el complejo entorno alrededor de esto. Hola Martín. Xavi, un saludo también a toda nuestra audiencia. Exactamente, vos lo anticipabas. Gabriel Boric asumió la presidencia de Chile el 11 de marzo y desde entonces ha recibido muchas críticas y su popularidad ha caído de una manera muy grande. En este sentido, cabe destacar que las promesas de campaña no las está llevando a la práctica y eso genera, en cierto sentido, un gran descontento por parte de la población. Aquí tenemos en primer lugar el nivel de desaprobación del mandatario del país sudamericano y también de la ministra del Interior y Seguridad de esta nación. En lo que respecta al presidente de Chile, se está viendo una tendencia negativa que no se había visto en los primeros meses de mandato con presidentes anteriores. Más bien, como vemos también aquí, las encuestas son de diferentes empresas. También cabe destacar que la situación en la región de la Araucanía y de Biobío sigue siendo de máxima tensión. Gabriel Boric, como vemos, no le encuentra una salida a la crisis que se da en el marco del conflicto mapuche, como vemos relevado por distintos medios de comunicación, con los titulares, con ataques, con incendios, también como una nueva quema de camiones se da en la Araucanía. Cabe destacar que también durante la campaña electoral el presidente chileno había señalado que se le debe devolver a los pueblos originarios parte de los territorios ancestrales que ellos reclaman para también de esa manera garantizar el derecho a la autodeterminación. Ahora, hay muchos más retos en materia económica, en materia social y los compromisos que hubo justamente con los colectivos en el estallido social. Sí, vamos a ver en primer lugar lo que sucede a nivel económico. Justamente la inflación que llega a niveles también preocupantes para lo que tiene que ver con las estadísticas históricas de esta nación en los últimos años. Aquí vemos el índice de precios para el consumidor que en marzo del 2022 subió un 1,9% mayor a lo esperado, que era en las expectativas previas de entre el 0,8 y el 1,4%, algo que no se veía desde octubre de 1993, y cabe destacar que de esta manera la inflación interanual llega al 9,4%. También debemos señalar que todo esto repercute en los productos básicos, en las góndolas de los supermercados, en donde se encuentran productos y alimentos cada vez más caros, y esto genera también un descontento por parte de la sociedad, que ya vemos cómo en los últimos años justamente ha salido a las calles en Chile cuando ven que algo justamente les parece que los está perjudicando y donde se ve afectado su estilo de vida y sus condiciones justamente para llevar a cabo la cotidianeidad. Acá vemos cómo se dieron protestas en distintos puntos del país el 1 de mayo, el Día del Trabajador, y también cómo en abril se dieron protestas del gremio de los camioneros también en distintas partes de la nación por lo que tenía que ver con el alza del combustible y también reclamando por su seguridad. Bloquearon varias carreteras. También debemos señalar que en este primer año del mandato de Boric va a haber un antes y un después en lo que tiene que ver con su gestión, que es justamente el 4 de septiembre del 2022, cuando los chilenos decidan si quieren o no cambiar la ley fundamental, la Constitución hecha durante la dictadura de Pinochet. Y aquí vemos también lo que reflejan los últimos sondeos, porque el rechazo es mayor a la aprobación y también hay desconfianza en el órgano encargado de redactar esta nueva constitución chilena, con lo cual aquí vemos también cómo ha cambiado esta cifra últimamente en los últimos sondeos, con lo cual estamos hablando de números más que elocuentes y veremos cómo sigue todo esto de aquí en más, porque justamente las reformas que quiere imponer Boric justamente dependen en cierto grado de lo que ocurra con el referéndum. Claro, puede haber un endoso político a este referéndum. Muchísimas gracias, Martín, por este análisis. Francisca Quiroga, socióloga y profesora de la Universidad de Chile, destaca los errores políticos de estos meses del gobierno de Boric. Señala que debe volver a la estrategia más contundente que promovió durante la campaña electoral y al discurso de transformaciones. Creo que ahí les falta
una estrategia mucho más radicalizada en términos de ideas, discursos, de ir a los territorios, y eso no lo ha hecho. Han estado muy centrados en defenderse, ya sea de los ataques de la exconcertación y también del mundo empresarial, y han tenido que siempre salir a la defensiva. Yo creo que esos 50 días se han notado en términos del estado de ánimo, donde no se ve ese espíritu transformador y la ética que lleva a este gobierno al poder. Por tanto, yo creo que aquí falta mayor densidad de ideas, equipos políticos un poco más arriesgados en la política comunicacional y que dejen de estar preocupados de defenderse frente a los ataques permanentes de la derecha y de darle entrevista a los medios empresariales. Yo creo que ese ha sido uno de los errores más garrafales de este gobierno de Gabriel Boric. El primer ministro de Perú, Aníbal Torres, reveló que le habían manifestado al presidente Pedro Castillo su intención de renunciar al cargo, algo que fue rechazado. Aseguró haberlo hecho antes del 5 de abril, el día en que el Ejecutivo declaró el toque de queda en Lima y Callao ante el paro de transportistas. Como la razón principal, habló de su aspiración de encargarse de su actividad como docente e investigador en materia jurídica que realizaba antes de ocupar el puesto en el Ejecutivo. Subrayó que después de manifestarle a Castillo su postura, el mandatario dijo que conversarían. Según el propio primer ministro, la charla queda aún pendiente. El alto cargo sí destaca que ahora no pretende renunciar porque no quiere darle el gusto a la prensa. Todo esto se conoce mientras el Parlamento comienza un debate del proyecto gubernamental de un referéndum sobre la convocatoria de una asamblea constituyente que elabore una nueva Carta Magna. Anteriormente, varios grupos de congresistas, entre ellos del partido oficialista Perú Libre, presentaron proyectos de ley que buscan reducir el mandato del presidente Pedro Castillo y del Parlamento hasta el 2023 y adelantar las elecciones. El secuestro de niños es uno de los problemas más graves que mantiene en alerta a los padres de familia en todo México desde hace muchos años. Entre las principales causas de las desapariciones figuran las redes de trata de menores y el narcotráfico. Desde Ciudad de México, el presentador Luis Castro profundiza en el tema en la nueva entrega de Cartas sobre la Mesa. Les ofrecemos un adelanto. Desde hace muchos años, México sufre de un mal que mantiene en alerta a todos los padres de este país, el secuestro de niños. La desaparición, que es un crimen de lesa humanidad, en nuestro país se ha normalizado y los índices de impunidad son altísimos. Según datos oficiales, entre 7 niños y niñas se reportan diariamente como desaparecidos aquí en México y lamentablemente son muy pocos los que resultan ser rescatados para volver a casa. Es una mezcla triste entre autoridades y crimen organizado, en donde la infiltración mutua ha hecho que no avancen las investigaciones. Trata de menores, prostitución y hasta el uso de niños para el narcotráfico son algunos de los crímenes con los que se vincula el secuestro en este país sin que las autoridades logren ponerse de acuerdo en cómo ponerle fin a este problema. Pues lo primero que se encuentran es a una persona del Ministerio Público que le dice, no, esperemos 48 horas me tiene que dar pruebas, ¿no? Porque seguramente se fue con su novio. Esta semana en Cartas sobre la Mesa desde la Ciudad de México vamos a seguir hablando sobre el incesante problema de secuestro de menores en este país. En la capital del estado mexicano de Colima asesinaron a Roberto Chapula de la Mora, diputado local del Partido Verde Ecologista. Esta y otras noticias en nuestro formato en breve. La información fue confirmada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Se reporta que al funcionario le dispararon afuera de su domicilio, donde también estaba su acompañante, quien resultó gravemente herido. Se informa que los agresores se encontraban en un vehículo cuando se acercaron a atacarlos. Se inició un operativo de búsqueda para localizar a los responsables de este crimen. En Colombia se reporta un nuevo asesinato de una lideresa social, la víctima número 64 en lo que va del 2022. Se trata de María Elvia Gómez, presidenta de la Junta de Acción Comunal del municipio de El Peñol, en el departamento de Antioquia. Por ahora se desconocen los detalles de su muerte.
Protestas en Estados Unidos ante la posibilidad de que se suprima el derecho al aborto en el país. Según la prensa local, el Tribunal Supremo quiere acabar con una ley vigente desde 1973. Los jueces sostienen que la norma que permite el aborto está mal planteada.